Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Escritura en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Y en el versículo 5, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso que se ve este auditorio desde aquí. Anoche dimos inicio a nuestra campaña evangelística y aunque no pudimos estar aquí como estamos cómodos, Dios nos bendijo. Amén. Hoy estamos muy felices de poder compartir con nuestros hermanos de toda la zona del Puno y algunos aún de más lejos que han venido. También les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, que allá donde estén, las bendiciones del Señor les acompañen también. Hemos comenzado a estudiar el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 24. Y les invito a abrir sus Biblias en San Mateo, capítulo 24. Hoy vamos a tocar un tema que, aunque no es parte de la secuencia de las conferencias de la noche, está también en Mateo 24 y es una de las señales que el Señor Jesús dejó para estos días finales. Anoche leímos las señales iniciales, las primeras señales, y esta noche vamos a ver por qué esas señales se están cumpliendo en forma tan impresionante. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Después de decir que habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares, Él dijo, todo esto será solo principio de dolores. Y entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiero detenerme en este versículo, en estos dos versículos, el 9 y el 10. El Señor Jesús habla de que va a venir una tribulación, una angustia, una aflicción para el pueblo de Dios. Y que esta aflicción se dará en medio del tiempo cuando estas señales se estén cumpliendo. Pero Él también profetizó
que muchos han de tropezar y caer. Muchos tropezarán entonces. En lenguaje adventista nosotros le llamamos a este tropezón que viene el zarandeo. El zarandeo. El mismo Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para el Señor, nos habla de que esto tenía que suceder y que el Señor mismo se va a encargar de limpiar su era. Allí mismo en San Mateo, en el capítulo 3, San Mateo en el capítulo 3, hablando al pueblo escogido, a la nación de Israel, dice en el versículo 5 de Mateo 3, salía a él, a escuchar la predicación de Juan el Bautista, salía a él toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. También, versículo 10, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero detrás de mí viene otro, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista no predicó un mensaje popular, no predicó un mensaje suave, fue un mensaje que sacudió a la gente. Imagínense que dice que cuando vio que venían los fariseos y saduceos a ver su bautismo, les llamó generación de víboras. Son palabras muy fuertes. ¿A quién les estaba hablando? Los fariseos y los saduceos eran los dos grupos más grandes dentro del pueblo de Dios en la época de Juan el Bautista. La iglesia de Dios, el pueblo escogido, estaba dividido en varias facciones. Pero los dos grupos más grandes eran los fariseos y los saduceos. Había otros, había celotes, había esenios, había distintos grupos dentro de la misma iglesia judía, como existen hoy en día diversos grupos. Pero los dos grupos más grandes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los conservadores, los que defendían el status quo, los que defendían la tradición, eran los conservadores dentro del pueblo de Dios. Los saduceos eran los liberales, eran los que querían
helenizar. Helenizar es traer al mundo dentro de la iglesia. Decían que los tiempos habían cambiado, que no se podía ser tan estricto como antes, que la iglesia, que el pueblo de Dios no podía vivir como en los siglos anteriores, que había que contemporizar, había que aprender a vivir según los tiempos que estábamos viviendo, que las normas no podían ser tan estrictas, que había que dar lugar para un cambio dentro del pueblo de Dios. Esos eran los fariseos. Hoy en día nosotros le llamamos los liberales, conservadores y liberales. Pero a los dos, Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que viene? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vuestros corazones: Abraham tenemos por padre. Eso equivaldría a decir en nuestros días: soy parte del pueblo escogido, soy parte de la iglesia verdadera, tengo la verdad. Soy hijo de Abraham, decían en aquella época, soy de la descendencia del pueblo de Dios. Y Juan el Bautista les dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y a nosotros nos hubiera dicho hoy Juan el Bautista: no se crean tanto, porque son la iglesia verdadera, el pueblo escogido de Dios, porque Dios puede levantar hijos suyos de todas las demás iglesias también que prediquen su verdad. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que verdaderamente seamos hijos de Dios, porque el Señor está a punto de talar el bosque. El hacha, versículo 10, está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no da fruto va a ser cortado. La huerta del Señor va a ser talada, no solo podada, pero va a ser talada. Y ellos sabían muy bien a lo que Juan el Bautista se estaba refiriendo, porque ellos conocían lo que decía Isaías: vosotros sois huerto, labranza de Jehová, mi pueblo escogido es mi labranza. Vosotros sois árboles plantados junto a arroyos. Ellos entendían que cuando estaba hablando de talar árboles, estaba hablando de cortar a aquellos que eran parte de la labranza de Jehová. Más adelante, el Señor Jesús dio una ilustración gráfica de esto. Al final de su ministerio, Él pasó por cierto lugar y dice la Escritura que había un árbol de higuera lleno de hojas, frondoso. Y Jesús se acercó, separó las ramas para buscar fruto. Pero encontró que la higuera era puras hojas y no tenía fruto. Y la Biblia dice que Cristo hizo algo que hasta los discípulos se sorprendieron, porque no era natural para Él hacer lo que Él hizo. Maldijo la higuera. Imagínense a Dios maldiciendo. Dios siempre bendice. Siempre pensamos en Dios y en Jesús como el que da bendiciones, pero en este caso Él maldijo la higuera. Y cuando pasaron luego por ese lugar, vieron que la higuera que Cristo había maldecido se había ¿qué? Secado. Ustedes conocen la historia, por eso no la estoy buscando.
Pero ¿a quién representaba esa higuera? ¿A quién representaba la higuera? Es lo mismo que decía Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da fruto va a ser cortado. Cuando el Señor Jesús dijo eso, contó la historia de la higuera. Y dijo que el labrador dijo: dejadla un año más todavía. Quizás si le removemos la tierra y la abonamos y la podamos de fruto, dejadla un año más todavía. Pero hicieron todo lo que pudieron para salvar la higuera, y sin embargo, la higuera no dio fruto y tuvo que ser cortada. La raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto va a ser ¿qué? Cortado. A esto nosotros le llamamos el zarandeo. El pueblo de Dios va a ser zarandeado y el Señor va a limpiar su era. En aquella época el mensaje de Juan el Bautista se aplicaba al pueblo escogido, a la nación judía. Y eso fue lo que pasó. Finalmente Dios tuvo que cortarlos y tuvo que injertar a otros en lugar de las ramas naturales. Tuvo que injertar a los gentiles y levantar un nuevo pueblo, porque aquellos a quien se les había dado la verdad no dieron frutos. Y Dios tuvo que descartar a la nación judía para ahora abrir la puerta a los gentiles. También al pueblo actual Dios dice que va a talar y a limpiar su era. También la iglesia del Señor va a ser pesada en balanza. La mensajera del Señor dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El zarandeo, en la página 176. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista del séptimo día, de que ni uno, ¿de cada cuántos? Ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia. Ahora, mi hermano, si tú eres adventista, presta atención. Si tú no eres adventista, tápate los oídos. Porque este mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día. Y dice la mensajera del Señor, es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista, que no hay uno de cada 20 cuyos nombres estén registrados en el libro de la iglesia, que está preparado. Y si no estamos preparados, entonces ¿cómo estamos? Miren cómo termina la cita. Y que si terminara su historia terrenal ahora, estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Ahora Dios dice, y esto es Dios quien lo inspiró, que no hay uno de cada 20 cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia adventista que están preparados. Y están tan perdidos
en la iglesia, con su nombre anotado en el libro de la iglesia, están tan perdidos como el pecador más común. Esto está muy fuerte, pero ¿saben? Dios no manda un mensaje suavecito a su iglesia. A Juan el Bautista lo llamó a decir, ¿generación de qué? De víboras. Y a nosotros nos manda a decir que Jesús está enfermo de ver la condición en que está nuestra amada iglesia. Ustedes conocen las palabras del Señor Jesús, donde el mismo Jesús dice que tiene dolor de estómagos por vernos como estamos. ¿Conocen esa cita? Si no la conocen, debieran conocerla, porque es Jesús hablando a la iglesia adventista. Búsquenla, está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí es el Señor Jesús el que habla. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y cuál es la iglesia de la Odisea? Es la última iglesia. En el Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Son 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana, y para cada período Dios tiene un mensaje especial. Pero para la última iglesia, para la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué la Odisea? Porque resulta que la palabra Laodicea significa el pueblo del juicio. ¿Y cuál es el pueblo del juicio? ¿Cuál es el pueblo que está vivo mientras está celebrando el juicio? ¿Cuál es el pueblo que anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado? ¿Hay algún otro pueblo en la faz de la tierra que anuncia el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Hay alguna otra iglesia que tiene ese mensaje? No hay otra. Por eso Dios le llama la iglesia o el pueblo del juicio, porque es el que anuncia el juicio, es el que vive durante el periodo del juicio, desde 1844 en adelante, pero también es el pueblo que va a ser juzgado en el juicio. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y miren lo que Jesús le dice a la Odisea. Y no necesito leerles las citas donde la hermana White dice que el mensaje de Jesús a la Odisea se aplica a la iglesia adventista del 7º día. Eso está en Joyas de los Testimonios. Y ahí lo pueden leer en el tomo 1. El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea se aplica a la iglesia adventista del 7º día. Pero miren lo que dice Jesús. Sigamos leyendo el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que da testimonio con verdad. O sea que lo que nos va a decir es cierto. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ahora, para que Jesús diga eso, tengo dolor de estómagos de verte tu condición. Tengo ganas de vomitar, me da náuseas lo que he visto en ti, mi amada iglesia de la Odisea. Y Él la ama. Él no habla así porque no la ama. Al contrario, Él mismo dice en el versículo 19, ahí mismo,
Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan: soy hijo de Abraham, soy del pueblo escogido, tengo la verdad. Porque tú dices, sigue diciendo Jesús en el versículo 17, porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora ahí Jesús nos está diciendo exactamente nuestra condición. Pero el problema más grave de la Odisea, de la amada iglesia adventista, a la cual tú y yo pertenecemos, el problema grave de esta iglesia amada es que anda mal. El Señor tiene dolor de estómago y náuseas, le da asco ver lo que está pasando, pero ella se siente bien. No se da cuenta que está mal. Está tan ciega que no ve su condición. Y dice: yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Somos hijos de Abraham. Somos de la iglesia escogida. Tenemos la verdad. El mensaje está siendo predicado en todas partes del mundo. La iglesia está creciendo. Mira los bautismos. Estamos bien, me he enriquecido. Mira las universidades que tenemos. Mira las escuelas. Mira las iglesias. Mira todo lo que tenemos. Dios está en esta iglesia. Dios está al mando de esta iglesia. Pero Jesús no piensa igual. Sin embargo, la iglesia dice: yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de ¿qué? De nada. No se da cuenta de su condición. Y aunque ella dice todo eso, el Señor Jesús dice: eso no es como yo te veo. Mira como yo te veo. Estoy leyendo ahora en Eventos de los Últimos Días, en la página 49. Eventos, página 49. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no viven de acuerdo a esa luz. Oh, mis hermanos, esto es grave lo que estamos leyendo, porque decimos tener la luz y la tenemos. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en esa luz. No viven de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado. Y saben que eso es más grave todavía, porque si dijéramos que no tenemos toda la luz, tendríamos excusa, dijo el Señor Jesús. Si dijerais que no habéis visto, tendríais excusa por vuestro pecado, pero por cuanto decís veo, no hay excusa. Si yo no hubiera venido, dice el Señor Jesús, y les hubiera hablado todo lo que les hablé, si no hubieran visto la luz que estuvo entre ellos, podrían tener excusa. Pero ahora porque dicen vemos, no tienen excusa. Sigo leyendo la cita. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en esa luz, Cristo dice, y ahora miren cuál es la declaración de Jesús, y Él no se equivoca, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Cristo dice: por tanto yo os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum. Tú dices, pero Jesús le está hablando a Capernaum. Eso está en la Biblia, lo que estamos leyendo, está en el Evangelio según San Lucas. Pero la mensajera del Señor recibió esto para decirle a la iglesia adventista. Y miren lo que ella hace con ese versículo. Cristo dice a los que se jactan de su luz, pero no andan en ella: en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. O sea, para los que no son del pueblo escogido, para los que son gentiles de las otras naciones, será más tolerable para ellos el castigo que para vosotros. Tú, Capernaum. Y ahora miren lo que hace la mensajera del Señor con Capernaum. A ver, dígame, hermano, ¿qué le puso la mensajera del Señor después de la palabra Capernaum? Adventistas del séptimo día. Y hágalo fuerte para que se lo escuchen. Adventistas del séptimo día. ¿Que han tenido? Que han tenido gran luz. La mensajera del Señor le aplica este versículo de Capernaum y dice ella: adventistas del séptimo día que han tenido gran luz. Tú, Capernaum, adventistas del séptimo día. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo en materia de luz y de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho las obras que han sido hechas en ti y los milagros que has visto, si se hubieran hecho en Sodoma esos milagros, no hubiera sido destruida Sodoma, permanecería hasta el día de hoy. Quiere decir que nosotros estamos peor que Sodoma. Y la cita que sigue está más fuerte todavía ahora. No me digan, pastor, usted vino con toda la artillería aquí, está dando fuerte. Yo no soy el que estoy hablando, estoy leyendo lo que Cristo dice. Cristo dice: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Miren la cita que sigue. Ahora me va a leer aquí el otro hermano. ¿Dónde está el micrófono? Se desapareció el micrófono. Tú me la vas a leer. Gracias. Inmediatamente después de esto que dice a los adventistas del séptimo día, Capernaum, ¿qué dice? La iglesia se encuentra en el estado laodicense. ¿En cuál estado, hermano? Laodicense, o sea, en el estado de la Odisea. ¿Y qué sigue? La presencia de Dios no está en su medio. Ahora sí se puso más grave la cosa. Ahora sí que está gravísimo. Porque Jesús dice: la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Hermanos, y si la presencia de Dios no está en nosotros, como iglesia en su estado laodicense, entonces, ¿qué hacemos? No sé si entendemos lo grave de lo que estamos leyendo. Pero Jesús dice lo mismo. Elena de White es profeta de Cristo. Pero Jesús, en la iglesia Laodicea, en Apocalipsis 3, dice lo mismo. Dice el versículo 19
de Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, si Jesús dice que Él está a la puerta y llama, es que no está dentro. Para que Jesús diga, yo estoy a la puerta y llamo, es que no está dentro. ¿Y a quién le dice eso? A la iglesia de la Odisea. Por eso la mensajera del Señor dice, la presencia de Dios no está en su medio. Ahora escuchen el mensaje, porque yo no quiero que nadie salga diciendo aquí, el pastor Gambetta dijo que ya Dios no está en la iglesia adventista. Yo no dije eso. Cristo dice que la presencia de Dios no está en la iglesia en su estado laodicense. Es más, Jesús dice, me da asco, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, hay esperanza para la Odisea. Jesús todavía no la ha rechazado porque Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. El Señor ama a su iglesia. Él dio su vida por redimirla, como Él amaba al pueblo de Israel y no lo dejó de amar. Dice que los amó hasta el mismo fin, pero lloró. Y lloró amargamente y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos en torno de sí, debajo de sus plumas? Pero no quisisteis. Y luego dijo, de cierto os digo que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y cuál era vuestra casa? Se refería al templo. Y cuando Cristo dijo vuestra casa es dejada desierta, es que la presencia de Dios no iba a estar más en el templo. La Shekinah, la gloria de Dios, ya no estaba en el templo. La única gloria que había en ese templo era Él. Él era la gloria que traía templo, traía la bendición y la santidad al templo, pero le echaron fuera de la ciudad. No quisieron escuchar la reprensión, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Y Jesús dijo, vuestra casa. Al comienzo de su ministerio Él había dicho, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y qué hizo? Sacó a todos los cambistas, limpió el templo, los echó fuera y dijo, no hagan de mi casa una cueva de ladrones, sálganse de aquí. Imagínense a Jesús, dice que hasta tomó un látigo en su mano, no golpeó a nadie con el látigo, pero como señal de autoridad tomó el látigo y dice que así se cumplió la escritura que decía, el celo de tu casa me consume. Un celo santo entró en el Señor Jesús cuando vio el negocio que era el templo. Y dijo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y sacó a toda esa gente. Pero cuando habló al final, ya no dijo mi casa. Dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y anoche vimos lo que pasó. Ni siquiera el templo pudo ser salvado. Jesús había dicho, ¿veis todo este edificio? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estaba hablando del templo. Por eso Él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y ese fue el pueblo escogido, y ese fue el templo donde estuvo su presencia. Pero los judíos pensaban
que Dios nunca iba a abandonar su templo, porque somos hijos de Abraham, porque somos el pueblo escogido. Y cuando vino la destrucción, hasta se escondieron dentro del templo y dijeron, ahí nadie nos va a tocar, porque es templo de Jehová. Ya eso había pasado antes, en la época de Jeremías, ¿se acuerdan? Que la gente decía, templo de Jehová, templo de Jehová. Y cuando vino la destrucción la primera vez del templo por Nabucodonosor, el templo de Jehová se vino abajo. Y no hubo quien lo salvara. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso arrepentirse y escuchar el mensaje de arrepentimiento. Se volvió a repetir la historia otra vez en la época de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. Templo de Jehová, templo de Jehová. Y de nada les sirvió. Y hay muchos hoy en día que creen que nomás porque somos parte de la iglesia adventista, templo de Jehová, templo, nosotros somos la iglesia escogida. Y el Señor dice, yo no estoy en medio de tu condición laodicense, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. La presencia de Cristo no puede estar en una iglesia que está en su condición laodicense. Él puede estar en el corazón de aquellos que se arrepienten de corazón. Déjenme leerles otra cita más. Y yo sé que es muy fuerte lo que estoy leyendo. Pero saben, Dios no me mandó de tan lejos para venir a dar un mensajito suavecito. No vine de tan lejos para traer pañitos tibios y decirles, estamos bien, sigamos así, porque el Señor está con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Tengo que dar el mensaje de Cristo porque si no sería infiel como siervo suyo. No me queda otra más que dar lo que el Señor me dio para dar. Miren esta cita. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días. Y lo que estoy hablando es que viene el zarandeo, hermanos. Y todo árbol que no da fruto va a ser talado. Y el aventador está en su mano y él va a limpiar su era. El Señor va a limpiar esta iglesia. Pero ay de aquel que no se arrepienta a tiempo. Nosotros podemos ver la iglesia en su condición como está ahora y decir, bueno, tenía que ser así. Y muchos dicen, oh, pues si no fuera la iglesia de la Odisea, no estaría cumpliendo la profecía. Pero para la Odisea no hay salvación. Hay para la Odisea esperanza que se arrepienta, pero no si se queda en su condición laodicense. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 61. La iglesia, ¿qué dice? Está prendido, ¿sí? ¿Aló? Aló. Ya. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¿Qué dice el Señor Jesús? La iglesia adventista del séptimo día va a ser pesada en la balanza. Ay, nosotros creemos que porque somos adventistas, Dios va a juzgar a todos los demás, pero nosotros tenemos la verdad.
Pobrecitos los demás que guardan el domingo, pero nosotros guardamos el sábado. Tenemos la luz que los demás no tienen. Y el Señor dice, la iglesia adventista del séptimo día va a ser pesada en la balanza del santuario, en el juicio. Y el juicio comienza por la casa ¿de quién? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Esta es la Odisea, el pueblo del juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por quién comienza el juicio? Por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Testimonios para los ministros, página 431. La obra de juicio comienza en el santuario y comenzará por los ancianos que están frente al templo. Los primeros que van a ser juzgados en la iglesia adventista, miren, cuando comience el juicio de los vivos, ahora se está celebrando el juicio de los muertos. Pero cuando comience el juicio de los vivos, los primeros que van a ser juzgados son los adventistas del séptimo día. Y usted dice, ay, pero ¿y por qué nosotros primero? Porque tuvimos más luz, porque somos la iglesia que sabemos que el juicio ya comenzó, porque Dios nos dio oportunidad para prepararnos para ese juicio. Nada más lógico que el que tuvo más luz, que tuvo el conocimiento de que estamos viviendo en el tiempo del juicio, pues sea juzgado primero. Y de la iglesia adventista, los primeros en ser juzgados son los ancianos que están frente al pueblo. Comienza por los dirigentes. Comienza por aquellos que tuvimos más luz, más conocimiento, más responsabilidad. Qué cosa tan solemne. Déjenme terminar la cita que leyó el hermano. La iglesia adventista va a ser pesada en la balanza del santuario. Y usted dice, pero ¿y por qué Dios tiene que juzgar su iglesia? Hebreos, capítulo 10. Si nosotros tenemos livianamente los privilegios, dice aquí que el sacrificio de Cristo nos ha conseguido y asegurado, fíjense, la cita dice, si la iglesia adventista que va a ser juzgada conforme a la luz y conforme a los privilegios que tuvo, si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le aseguró. Miren lo que dice Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, yo no quiero que el Señor me encuentre en mi estado de laodicense, tibio, porque voy a ser vomitado de su boca. Yo no quiero ser un líder de la iglesia del Señor que tiene tanto conocimiento y tanta luz, y luego ser pesado en la balanza del Señor y me diga, mira, todo lo que tú enseñaste no lo cumpliste. Todo lo que tú dijiste a otros que tenían que hacer, no lo viviste. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado
falto. Si las bendiciones que Dios le dio a la iglesia adventista no la capacitaron para poner en práctica esa luz y para enseñarla a otros, para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra la iglesia la sentencia hallada falta. ¿Cómo el Señor puede aún pronunciar sentencia en contra de la iglesia adventista? Miren, hermanos, si el Señor no perdonó al pueblo judío y lo desechó, no seamos tan soberbios para decir, no, pero nosotros somos la última iglesia. Y el Señor no va a levantar otra iglesia. Y el Señor no va a rechazar la iglesia adventista porque es su pueblo escogido y Él lo levantó. Cuidado. No seamos soberbios, porque si Dios no perdonó al pueblo judío, a su nación escogida, de donde vinieron los profetas, de donde vinieron los apóstoles y de donde vino Cristo, de la nación judía, y la descartó porque no se arrepintió. Cuidado, sigo leyendo. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. Está hablando aquí de cuando la iglesia adventista ya fue sacudida una vez y las instituciones como fueron la Review and Herald, la casa publicadora de la iglesia adventista, el hospital más grande de la iglesia adventista, el hospital de Battle Creek, las oficinas de la Asociación General, el tabernáculo, el templo más grande que jamás se había construido en la iglesia adventista, tenía capacidad para más de 5,000 personas allá en Battle Creek. Todo eso se quemó, se prendió fuego y no hubiera quien lo apagara. Y el jefe de bomberos allá en Battle Creek, donde estaba la sede de la iglesia adventista, dijo, yo no sé qué pasa con estos fuegos adventistas, porque le echamos agua y es como echarle gasolina del grifo. En lugar de apagarse con el agua, se prende más. Ah, pero la mensajera del Señor había visto una espada de fuego desenvainada sobre la Review and Herald. Y Dios no perdonó. Y dice la mensajera del Señor, a menos, dice, las solemnes advertencias que ya nos fueron dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora todavía con todo eso que pasó, todavía la iglesia no se arrepentía. Y la mensajera del Señor dice, hermanos, ya vean lo que ha pasado. Y si con esto no aprendemos que tenemos que arrepentirnos, ¿qué va a hacer Dios? O nos arrepentimos o nos vomita. Y termina la cita. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía. Ahora esto está duro. A ver, léemelo aquí, porque quizás no me creen. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del árbol de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Comerá del fruto, ¿no? El fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. A menos que la iglesia adventista contaminada por la apostasía. Ahora, hermanos, yo no lo dije, ¿eh? Yo no dije que la iglesia está en apostasía. Si a ustedes no les gustan escuchar que la iglesia adventista está contaminada por la apostasía, no se quejen de mí. Allá en Battle Creek hay un cementerio y hay una tumba y hay una lápida en esa tumba que dice Helena Harmon de White. Si a ustedes no les gusta que yo diga que la iglesia adventista está contaminada por la apostasía,
vayan a poner su queja, no al pastor Gambetta, sino allá en la tumba de la hermana White, porque ella fue la que dijo esto. Resulta que sí podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Eso está bien. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel cuando adoraban a Baal en los tiempos de Elías. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel cuando fue llevado al cautiverio y Dios mandó a quemar el templo por Nabucodonosor. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel, del pueblo escogido, cuando vino el Señor Jesús y el templo fue destruido y quemado la segunda vez. Oh, el pueblo de Israel sí estaba en apostasía. Oh, podemos hablar de la apostasía de la iglesia cristiana cuando apostató y se unió al paganismo en la época de Constantino y la iglesia cristiana apostató. Eso está bien. Podemos hablar de que las iglesias protestantes también apostataron. Apostató primero la iglesia cristiana grande, la católica, y cayó Babilonia. Podemos decir que cayeron las iglesias protestantes por apostasía. Pero cuidado, no vayas a decir que la iglesia adventista está contaminada por apostasía, porque entonces eres un reformista, un divisionista, un separatista, un enemigo de la iglesia. Y ten cuidado, no hablas de ese, porque ese anda atacando a la iglesia adventista. Mira, Jesús dice que su iglesia está contaminada por la apostasía. Jesús dice que su iglesia está mal y está en su estado laodicense y Él tiene asco de ver nuestra condición. Ahora, yo no estoy hablando de los dirigentes de la iglesia. Yo estoy hablando de ti y de mí. Cada uno tendrá que aplicarse el mensaje él personalmente, porque la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Es muy fácil decir, oh, mira los dirigentes, están en apostasía. Yo no digo que no, porque el Señor dice que el juicio va a comenzar por los ancianos y no va a perdonar. Puede ser que muchos de los dirigentes estén en apostasía, pero nosotros también estamos contaminados por el mundo que nos rodea y no estamos viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Y miren cómo termina la cita. ¿Hay esperanza? Y lo tocaste, Señor. ¿Hay esperanzas? Escuchen. A menos que la iglesia adventista contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. ¿Qué necesita hacer la iglesia? ¿Qué necesita? ¿Qué necesito hacer yo? Arrepentirme y ¿qué? Y convertirme. La iglesia necesita convertirse. A menos que la iglesia se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Pero si resiste el mal, si busca de todo corazón el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, si por fe, confiando en el Señor, lleva a cabo los planes que Dios ha trazado con respecto a esta iglesia, ella todavía puede ser sanada y será sanada. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere sanar su iglesia. Él quiere salvar su iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el zarandeo. Con el zarandeo, dije. Por muy doloroso que sea, por muy terrible que sea el zarandeo, es necesario.
porque el zarandeo es lo que va a limpiar la iglesia, para que la iglesia aparezca pura cuando Él venga. Y el Señor viene a buscar no grupitos por aquí, por allá, no átomos regados. Él viene a buscar una iglesia en esta tierra, y viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha, sin mácula. Una iglesia que le va a estar esperando, que va a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero esa iglesia gloriosa, esa iglesia triunfante, no es la iglesia militante ahora. La iglesia está contaminada, pero el Señor la va a purificar. Él va a limpiar su era. El aventador está en su mano, dijo Juan el Bautista, en la mano de Cristo. Dijo: el que viene detrás de mí, Él viene a limpiar su era. Y justamente Cristo se encargó de limpiar su iglesia. Y vino un zarandeo terrible, hermanos. El zarandeo que vino fue tan grande que no fueron muchos, claro. Muchos de los sacerdotes se arrepintieron. En el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos de los sacerdotes aceptaron el Evangelio. Muchos del pueblo se bautizaron y se convirtieron. Y Pedro les dijo lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos, confesad vuestros pecados y serán limpiados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 3,000 se bautizaron en un día, y más adelante se bautizaron 5,000 más. Ese fue el remanente del pueblo de Israel. Pero 3 años y medio más tarde, el hacha cortó a Israel y dejaron de ser el pueblo de Dios, y la ciudad fue destruida y el templo fue quemado, porque no quisieron arrepentirse. Ahora, hermanos, Dios dice que su iglesia tiene que arrepentirse, tiene que convertirse. Y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque es doloroso el zarandeo, viene para limpiar la era. El Señor va a limpiar su iglesia también. Escuchen esta cita. Eventos de los últimos días, en el capítulo El zarandeo. El gran asunto que afrontaremos muy pronto, página 183. El gran asunto que afrontaremos muy pronto, la imposición de las leyes dominicales, va a limpiar la iglesia, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Por eso dice: el aventador está en su mano. ¿Ustedes saben lo que es el aventador? ¿Han visto alguna vez cómo se limpia la era? Algunos no saben ni lo que es la era. La era es el montón de grano que se amontona, pero el grano está mezclado con la paja, y para limpiar el grano tienen que suceder 2 cosas. Primero, el grano tiene que ser zarandeado y luego tiene que ser aventado. El zarandeo es cuando se golpea el grano. Se lo pone en una manta y se lo golpea. Y se lo golpea y se lo golpea. ¿Y para qué se lo golpea? Para que se separe la paja del trigo. Y luego entonces se lo avienta. Aventarlo es tirarlo al aire, para que el viento se lleve la paja y caiga el granito. O también se usa un sedazo y se lo avienta en el sedazo, se lo sacude. Ese es el zarandeo, se lo zarandea y toda la paja cae y queda el grano puro. Ese proceso requiere que haya viento para que la paja sea volada. Si hay viento natural, se tira el grano y el viento se lleva. Pero si no, tiene que haber un aventador con un abanico
Eso es lo que es un aventador, un abanico, un ventilador, pero en aquella época no eran como los de hoy en día eléctricos, ¿verdad? Era a mano que se aventaba, se echaba viento, eso es lo que quiere decir aventar. Y el viento que viene, hermanos, son las leyes dominicales. Ahora escuchen bien. Apocalipsis capítulo 7. No me queda, hermano. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora hay ángeles que están deteniendo los vientos para que no sople todavía mientras el Señor marca a sus hijos. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Esto es Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes que se cierre el tiempo de gracia, porque esta es la gran prueba por la cual el pueblo de Dios tiene que pasar antes de ser sellado. Y en eventos de los últimos días, fíjense, ante la imagen de la bestia se tiene que formar, eso es la ley dominical, antes que el pueblo de Dios sea sellado. Y en la página 152 de eventos de los últimos días, la mensajera del Señor dice así. A ver ahora si encuentro la página. Es la 152, pero como mi librito está un poquito roto, tengo que ver a dónde la puse. Aquí está. Las tengo sueltas. Dice así: se acerca el tiempo en que no podremos vender ni comprar a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen. Hace poco estuvo a punto de ocurrir. Está hablando de cuando esto sucedió en el pasado. Pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, Dios ha mandado a los ángeles que retengan los vientos, porque todavía no estamos listos. Hay una obra que debe hacerse. Pero cuando esa obra sea hecha y los siervos de Dios hayan sido sellados, entonces se les ordenará a los ángeles que suelten los vientos, para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Vendrá entonces el tiempo de angustia y el decreto contra los que guardan el sábado. Así que, hermanos, los vientos son la ley dominical. Pero el Señor ha estado aguantando los vientos. El zarandeo va a concluir cuando el Señor suelte los vientos con la ley dominical. Y ahí el Señor va a limpiar su era. Escuchen. El gran asunto, página 183, que afrontaremos muy pronto, la imposición de las leyes dominicales, va a limpiar la iglesia, eliminará a todos aquellos a quienes el Señor no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Oh, no solamente el Señor va a limpiar de los miembros contaminados que no quisieron arrepentirse, también el Señor va a limpiar su iglesia de los ministros no santificados.
eliminará a todos aquellos a quienes Dios no colocó en su puesto. Y Él tendrá un ministerio puro y verdadero, santificado y preparado para la lluvia tardía. El Señor va a sellar a su pueblo. Está sellando a su pueblo. Miren esta cita, hermanos. En el capítulo El sello de Dios, página 223. Y si ustedes no tienen el librito Eventos de los Últimos Días, es mejor que lo consigan, hermanos. Si yo fuera ustedes, saldría esta misma noche corriendo a conseguirlo. Hay tres libros que el pueblo adventista debe estar estudiando después de la Biblia. La Biblia es número 1. Pero hay 3 libros que son los libros de la hora. Son los libros que todo adventista debiera estar estudiando, subrayando. ¿Saben cuáles son esos 3 libros? Número 1, el conflicto de los siglos. Especialmente los capítulos finales. Libro número 2, evento de los últimos días. Y libro número 3, Maranata, el Señor viene. Maranata, esos son los 3 libritos que todo adventista debiera estar estudiando en estos momentos. Dice aquí en la página 223, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver. El sello de Dios no es una marca visible. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. ¿De qué se trata el sello de Dios? Un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Hermanos, ya el zarandeo ha comenzado. La mensajera del Señor nos dice que el zarandeo va a aventar a multitudes, hermanos. Escuchen esta cita. 180, 81, 82, 83, aquí está. El zarandeo de Dios, página 184. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube. Aún en lugares donde solo vemos terrenos ricos de trigo, después que pase el viento, no quedará sino lo puro y santo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Hermanos, ¿cuántos nos van a abandonar? ¿Cuántos? La mayoría van a caer en el zarandeo. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. ¿Cuántos van a ser los que van a pelear las batallas del Señor? Pocos. Esta será nuestra prueba.
En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermanos, la mayoría nos van a traicionar. La mayoría nos van a abandonar. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero la iglesia no caerá. Ella permanece en pie, mientras que los pecadores que hay en Sión son tamizados, son zarandeados y sacudidos, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Muy doloroso, pero tiene que ocurrir porque el Señor va a limpiar su era. Ojalá yo tuviera tiempo para terminar este tema. Iba a hablarles de las 4 causas del zarandeo. Quizás esta tarde seguimos, porque el tiempo ha transcurrido. Pero yo creo que ustedes se han dado cuenta de la situación en la cual estamos como pueblo. Sin embargo, hay esperanzas, porque Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en su iglesia que lo ha dejado fuera, porque se cree tan rica que no tiene necesidad de nada. Es más, Jesús dice: ojalá fueras frío o caliente. Para que Jesús diga: te prefiero frío antes que tibio. Si no entendemos cuán grave es nuestra situación, no nos damos cuenta de que nos vamos a perder más fácil siendo tibios que siendo fríos. ¿Cómo puede decir el Señor Jesús: ojalá fueras frío? ¿Quiénes son los fríos? ¿Quiénes son los fríos? Los que están fríos allá en el mundo. Los que no les importa de las cosas de Dios. Los que están totalmente dados al mundo. Esos son los fríos. Puede ser que sea uno que estuvo en la iglesia y se enfrió y se fue al mundo. O puede ser uno que nunca vino a los caminos del Señor. Esos están fríos completamente. Y Jesús dice: ojalá fueses frío. Mira, mi hermano adventista, el Señor Jesús prefiere que estés en el mundo, perdido en el mundo, frío completamente, antes que estar en la iglesia y seguir siendo tibio. Y tú dices: pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo puede el Señor decir ojalá fueras frío? Déjame decirte, por lo menos el que está en el mundo y está perdido sabe que si se va a salvar tiene que arrepentirse y venir al Señor. Ese sabe que si sigue haciendo lo que está haciendo, anda perdido. Jesús dice: mira, te prefiero de esa manera antes que en la iglesia y tibio. ¿Por qué? Porque si tú estás en la iglesia pero estás tibio, tienes falsas esperanzas. Tú dices: bueno, pero yo estoy bien porque yo no estoy como los del mundo. Yo no ando en los bailes, yo no ando tomando, yo no ando en las drogas, no ando robando, no ando mintiendo, no ando en adulterio. Yo estoy en la iglesia. Bueno, hay algunas cositas que no están bien, ¿verdad? Pero el Señor sabe comprender. Y Cristo dice: no, no te quiero tibio. Te voy a vomitar de mi boca si sigues así. O te pones caliente o mejor te vas al mundo, pero tibio me das asco, me das náuseas y te voy a vomitar de mi boca. Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. El único que puede cambiar tu condición y la mía es Cristo. Yo no tengo el poder en mí mismo de cambiarme. Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que seas vestido y no andes desnudo.
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta tarde vamos a ver las causas del zarandeo, y justamente una de las causas del zarandeo es el testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, que no ha sido aceptado por esta iglesia bendita y amada. Y Cristo dijo que cuando ese testimonio directo sea predicado, eso va a causar un zarandeo en medio de la iglesia. Yo te invito en esta hora a que reconozcas tu condición, a que le digas: Señor, yo sé que estoy tibio. No digas: este mensaje es para el hermano, sí, los que no vinieron hoy, esos son los tibios. Pero yo vine aquí porque yo amo al Señor y yo estoy calentito. El Señor quiere hablarte a ti, mi hermano, mi hermana, joven, señorita. Él quiere que dejes de estar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia y jugando con las cosas de Dios. ¿Cómo puedes llamarte cristiano y seguir escuchando la música que tú estás escuchando? ¿Eso es ser cristiano? ¿Cómo puedes llamarte cristiano y seguir viendo las cosas que tú estás viendo en la televisión, en el cine y en el internet? ¿Eso es ser cristiano? ¿Eso es estar caliente en las cosas de Dios? ¿Cómo puedes seguir llamándote cristiano y hablar como hablas y decir las cosas que tú dices? ¿Cómo puedes llamarte cristiano y tratar a tu esposa, mi hermano, como tú la tratas? ¿Cómo puedes decir que tú amas al Señor y tratar a tus hijos como tú los tratas? Dime la verdad, ¿cómo tú puedes llamarte cristiano y tener ese orgullo que no puedes pedir perdón cuando te equivocas? ¿Cómo puedes llamarte cristiano y seguir comiendo como comen los mundanos, vistiéndote como se visten los mundanos, yendo a los lugares donde van los mundanos, y luego el sábado venir a la iglesia con tu corbatita y tu Biblia debajo del brazo y decir feliz sábado? Y tu mujer y tus hijos saben que eres un hipócrita, porque 6 días andas con el diablo y el 7º te quieres poner el manto de santidad. Jesús te dice: me das asco, me revuelve el estómago, me da ganas de vomitar. Si realmente quieres salvarte, sé celoso y arrepiéntete, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dice el refrán en mi país, y es un refrán español: al que le caiga el guante, que se aguante. Si el mensaje de Dios te ha tocado hoy, hermano, no digas: qué bueno este mensaje, se lo voy a prestar al anciano de iglesia para que lo escuche. Ese lo tiene que escuchar. Qué bueno, esto se lo voy a dar a mi hijo, a mi hija para que escuchen. No, Dios te está hablando a ti, mi hermano. Y Él quiere que tú cambies, porque cuando tú cambies, tu familia va a ver el cambio y va a decir: ahora sí le creo. Ahora sí sé que Jesús tiene poder para cambiar. Pídele al Señor que te ayude a reconocer tu propia condición y dile: Señor, yo me quiero salvar. Yo quiero que tú me cambies a mí. Yo reconozco mi pecado y estoy dispuesto a arrepentirme. Yo quiero que tú me hagas una nueva criatura. ¿Quieres decirle eso al Señor? ¿Cuántos creen que el mensaje de hoy es para ti, no para el que está sentado al lado tuyo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieres decirle: Señor, vengo a ti como soy y necesito que tú me reprendas, que tú me cambies, que tú me transformes? Pero no seas hipócrita, no puedes venir a decirle al Señor: sí, Señor, quiero cambiar, pero por dentro estás diciendo: sí, pero esta cosita no. Déjame seguir como estoy con esto otro. Cuando arregle tal cosa, ahí me voy a entregar a ti, Señor. Cuando termine de estudiar, ahí sí me voy a poner en regla. Cuando consiga un mejor trabajo, es que ahora no puedo, Señor. No le des excusas al Señor. Él te quiere hoy, porque no sabes si mañana vas a estar. Ayer un hermano salió de Tacna para venir a esta reunión y no llegó aquí. Su familia está triste. Pero yo sé y confío en el Señor que Él estaba preparado.
¿Estás tú preparado? ¿Qué si tú no amanecieras mañana? ¿Qué sería de tu vida? La hermana Joy dice, serías como el pecador más común. No hay uno en 20 que si hoy terminara su vida en esta tierra, se encontraría preparado y se encontraría perdido igual que el frío que en el mundo. ¿Por qué? No porque no conocía, sino porque era tibio. Porque no aceptó de corazón al Señor y se entregó por completo para servirle. ¿Quieres tú entregarte al Señor hoy y decirle, Señor, quiero que me cambies y estoy dispuesto a dejar de hacer lo malo? ¿Quieres decírselo? Entonces ponte en pie conmigo y vamos a pedirle al Señor que haga exactamente eso. No te pongas en pie porque los demás se están poniendo en pie. Porque al hombre puedes engañar, pero a Dios no lo engaña. Si de verdad no te importa ni te ha tocado este mensaje, pues que no te dé vergüenza, siéntate. Jesús dice, ojalá fueras frío y no tibio. Si quieres seguir siendo tibio, siéntate. Pero si quieres que el Señor te cambie, ponte en pie. Antes de orar, yo quiero preguntar, quizás hay alguien aquí que Dios lo trajo hoy porque aún no ha hecho la decisión más importante de toda su vida, que es la decisión de hacer un pacto con el Señor a través del bautismo. Y sabe que lo tiene que hacer, pero ha estado postergando esta decisión. Sabe que Dios lo está llamando a sellar su vida con Él a través del bautismo, pero aún no lo ha hecho. Yo quiero orar especialmente por ese joven, por esa señorita que aún no ha tomado el paso del bautismo. ¿Hay alguien aquí hoy que quiere decir, pastor, yo soy esa persona? Ore por mí. ¿Quisieras levantar tu mano? Aquí hay un joven, aquí hay otro, aquí hay otra joven, allá hay otro. No te dé vergüenza levantar tu mano, yo quiero orar por ti, amén, el Señor te bendiga. Aquí hay otro, aquí hay otro. Los que aún no han tomado el paso del bautismo, yo quiero orar por ustedes, amén, 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 el Señor te bendiga. Allá hay un jovencito, allá hay otro jovencito, acá hay otro joven. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Mira, la Biblia dice que los niños nos van a llevar la delantera al reino de los cielos. No seas orgulloso, el Señor te está llamando, entrégate a Él. Quizás hay alguien aquí que no es joven, pero es un adulto que ha estado luchando y dice, yo no me quiero bautizar porque yo no le quiero fallar al Señor. Cuando yo esté preparado, yo me voy a bautizar. Mira, no esperes cambiar primero, porque nunca vas a cambiar. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Tú crees que tú vas a cambiar por ti solo? Se necesita el poder del Espíritu Santo para que Él te cambie. No trates de cambiar por ti solo porque nunca lo vas a lograr. Ser hipócrita es decir, yo voy a venir a Dios cuando yo esté listo. Y Cristo dice, venid a mí como estáis, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo te voy a dar la victoria. Hay alguien aquí que quizás no se ha bautizado porque siente, yo no le quiero fallar a Dios, pero en esta hora quiere decir, Señor, yo no quiero ser hipócrita. Muchas veces he puesto esa excusa, pero lo que pasa es que realmente no quiero cambiar. Perdóname, Señor, por ser tan duro de corazón. Y cambia mi corazón. ¿Hay alguien que se atreve a levantar la mano y decir, yo soy esa alma? Amén, el Señor te bendiga, amén. El Señor te bendiga, amén. El Señor te bendiga a ti. Quizás, amén, el Señor les bendiga. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero sabe que le ha fallado al Señor y que ha caído otra vez en el fango y se ha ido a revolcar, como dice la Biblia, como la puerquita lavada en el cieno. Hizo un pacto un día con el Señor de serle fiel, de obedecer sus mandamientos, pero le falló. Quizás porque fuiste débil, quizás no importa la razón por la cual fue, pero tú sabes que tienes que comenzar de nuevo. Se necesita valor para reconocer delante de tanta gente que nosotros le fallamos al Señor. Pero Cristo dice, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, tarjetitas para el llamado, las tarjetitas.
el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres confiesa mi nombre, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita que me aparté del redil y yo tengo que volver. Y aunque me cuesta reconocerlo, yo fallé y tengo que volver a comenzar otra vez. Que Dios me ayude. ¿Te atreves a levantar tu mano? Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a tener una oración especial. Y después de la oración, yo he pedido a los hermanos que me tuvieran un papelito para que ustedes puedan poner sus nombres, todos los que levantaron su mano, porque yo quiero tener sus nombres para orar por ustedes. Entonces, después de que yo ore, se van a repartir los papelitos. Si tú no tienes un lapicero, un bolígrafo, un lápiz, le pides al vecino de al lado. Vas a llenar el papelito y a la salida, los mismos hermanos que repartieron los papelitos van a recogerlos a la salida. Y tú se los entregas, que ellos me los van a dar a mí, porque yo quiero tener los nombres de ustedes para orar por ustedes, para mantenerlos en mis oraciones, para que el Señor les dé la victoria. Vamos a inclinar el rostro para orar. Mejor todavía, vamos a arrodillarnos para orar los que pueden. Los demás, inclinen su rostro. Amante Dios, tú nos has hablado en esta hora. A veces tus palabras parecían duras. Parecía, Señor, como que tenías un látigo en tu mano. Pero tú nos dices que tú reprendes y castigas a todos los que amas. Gracias por amarnos tanto que no nos quieres ver así como estás. Gracias por amarnos tanto que tú quieres que nos salvemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, con nuestros seres queridos. Señor, si nosotros hemos sido la piedra de tropiezo para que nuestra familia no crea en ti, perdónanos, Señor. Si nosotros hemos sido negligentes con nuestra vida espiritual, hemos jugado con las cosas santas, perdónanos, Señor. Si nosotros hemos sido mal hablados y nuestra lengua no ha reflejado que somos hijos tuyos, limpia esa lengua, Señor. Si nuestros pensamientos han sido impuros y no podemos controlar lo que viene a nuestra mente, porque nuestra mente está sucia por el pecado, perdónanos, Señor, y limpia nuestra mente. Señor, si hemos sido orgullosos, si hemos ido tras las cosas de este mundo, si queremos más aparentar ante los demás que presentarnos limpios delante de ti, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sido débiles, si hemos caído en la tentación. Tú conoces cuál es nuestra debilidad. ¿Para qué te la vamos a esconder, Señor, si tú nos has visto? Pero queremos decirte que no queremos seguir siendo así. Reconocemos que tú no solamente quieres limpiarnos con tu sangre, pero quieres fortalecernos con tu Espíritu Santo para que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Señor, estamos dispuestos a decirte en esta hora, estamos dispuestos a renunciar a eso que tú sabes que nos está apartando de ti. Tú sabes, Señor, lo que es. Para algunos puede ser la música. Para otro puede ser una amistad que no conviene. Para otros puede ser una relación ilícita que tú no puedes sancionar. Para otros puede ser un pecado secreto que solo nosotros y tú lo conoces. Para otros, Señor, puede ser el amor al mundo. Puede ser el amor a la diversión.
Para otro puede ser un vicio secreto, algo que no hemos podido vencer. Para otro puede ser el apetito. Para otro puede ser la lengua, la mentira. Para otro puede ser la codicia, la soberbia, el engaño, el hacer transacciones deshonestas. Para otro puede ser el robo. Para otro, Señor, puede ser las cosas que estamos leyendo, lo que estamos viendo que está ensuciando nuestra mente. Hay tantas cosas, Señor, que muestran, que son como el termómetro y muestran que estamos tibios y no entregados completamente. Señor, quita eso de nuestra vida. Queremos decirte que estamos dispuestos a abandonarlo. Danos el poder para cumplir esta promesa de hoy en adelante. Bendice en forma especial a aquellos que levantaron sus manos. Tú vistes esas manos que se elevaron. También, Señor, sabemos que hay muchos más que a través de la pantalla en esta hora han tomado esta decisión. Tú les has hablado allí donde están, en su hogar, frente a un televisor, aún delante de su computadora, han sentido tu presencia y tu llamado en sus vidas. Permite, Señor, que tú puedas sellar esta decisión para vida eterna. Toma cada una de nuestras manos que se han levantado, son débiles, Señor, y están manchadas, las levantamos con vergüenza. Pero tómalas dentro de la tuya que es poderosa y no nos dejes caer. Bendice a aquellos que han tomado la decisión hoy de entregarse a ti a través del bautismo. Y que el próximo sábado, cuando se celebren los bautismos, puedan ser parte de ese grupo que ha de sellar su vida contigo. Y a todo, Señor, danos tu gracia y tu perdón. Entra en nuestro corazón. Tú dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Señor, no te quedes más a la puerta de nuestra vida. Te invitamos a entrar. Dile al Señor Jesús, díselo tú. Señor Jesús, repite, Señor Jesús, te invito a entrar. Entra en mi vida, límpiame, purifícame, perdóname, fortaléceme, entra en mí, hazme una nueva criatura. Y ahora dile, gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, porque sé que has cumplido tu promesa. Dame tu Espíritu Santo para que quede en mí de hoy en adelante. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.